bienvenidos a mi canal. Como les encantó mucho el video anterior donde cuento cómo hicieron la escena de béisbol, hoy estaremos hablando de la escena icónica del choque, donde Edward salva a Bella. Recuerden que esto lo pueden encontrar en el libro El diario de la directora, donde cuentan todos los secretos de la primera película. Si realmente te gusta Crepúsculo, te lo recomiendo. Además de resumir y contar la historia de los personajes, está bueno conocer cómo se hicieron ciertas escenas. Muchos deben pensar que es algo fácil o algo sencillo, pero no es así. Nosotros solo vemos unos pequeños minutos, pero la verdad es que el trabajo que hay detrás es increíble. Es algo que dura horas, días y meses. El equipo que hay detrás se esfuerza muchísimo para que todo salga perfecto y podamos disfrutar de la película, y los actores no se quedan atrás. Para esta escena también hicieron una supervisión técnica. Es muy importante para organizar los planos, decorados, transporte, dobles, efectos especiales y visuales. Sammy, el ayudante de coordinación de especialistas, actuó como Edward para demostrar cómo tenía que ser la escena. We shot a scene today where Edward comes in and saves Bella from getting crushed by a van, and it's inexplicable. La directora se encargó de hacer listas de planos para todas las escenas. En pantalla las podrán ver. She's been thinking about this guy for the last couple weeks anyway, but now it becomes a completely different thing. Al comenzar la escena vemos que Bella entra al estacionamiento y la seguimos durante su recorrido, donde puede ver a Edward y su familia al otro lado del estacionamiento. Esto era muy importante, dejar en claro que Edward estaba allí en la otra punta del estacionamiento, lejos de Bella. She sees that it's not just superhuman feelings that she feels for him. He really is not human. Philip dibujó un storyboard del estacionamiento del instituto, el cual lamentablemente no encajaba geográficamente con el instituto donde estaban rodando. Como no contaban con esto, hicieron un photoboard y Catherine, la directora, hizo de Bella para las fotos. Seguro muchos se preguntan cómo hicieron para que Edward detuviera la camioneta con una mano. Bueno, el equipo hizo paneles de papel aluminio desmontables con refuerzos de plastilina, que adoptaban la forma de la mano de Robert en el impacto. That impact, we had this soft, flexible, molded door that he could stop it and, make that cool effect. Andy, el coordinador de efectos especiales, le quitó el motor a una de las furgonetas y la levantó sobre un chasis con ruedas de skate para que derrapase, controlando el punto de detención, por seguridad de los actores. Al impactar se activaba un mecanismo neumático que detenía el vehículo en seco. Sammy y la directora Catherine calcularon el desarrollo de acción y las posiciones finales durante la supervisión técnica. Mientras tanto, Kristen y Robert tenían un arnés de seguridad y ensayaban los movimientos en la nave industrial. Finalmente, ambos repiten la acción el día de rodaje. Las posiciones tenían que ser exactas para cuadrar con la segunda unidad que se rodaría más adelante. La distancia del coche debía estar planificada con precisión para que el derrape de la furgoneta no hiriese a nadie. Y Robert tenía que alinear la mano con el panel de aluminio de la puerta. Todo estaba calculado y a pesar del bajo presupuesto, lograron que todo se vea excelente. Este video es un poco cortito, pero la verdad es que la directora no contó nada más con respecto a esta escena. Recuerden que tengo más videos de Crepúsculo y de otras series y películas. También estoy en Instagram y Facebook subiendo contenido diario. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.